Hola a todos. En la sesión anterior mirábamos las clases de resoluciones. Decíamos que conforme al artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil, estas pueden ser decretos, autos y sentencias, entendido que los decretos tienen por objeto el impulso y ordenación material del proceso. Los autos son simples o definitivos, simples si se dictaren entre otros propósitos para resolver incidentes, acordar medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades. Son definitivos si le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si así lo determina el Código Procesal Civil Mercantil. Y en cuanto a las sentencias, son aquellas que deciden el fondo del proceso en cualquier instancia o recurso. En esta ocasión hablaremos sobre las formalidades de las resoluciones judiciales. Debemos de tomar en cuenta tres aspectos: la inmediación, la formalidad y la motivación. En cuanto a la inmediación, el juez que emite, en este caso la sentencia, debe ser el mismo juez que estuvo presente en la audiencia respectiva, tomándolo como lo dispone el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por otro caso, conforme al artículo 10, no debe perderse de vista que el juez instructor resuelve definitivamente el caso. Otro aspecto importante es en cuanto a la formalidad de la resolución judicial, en este caso de la sentencia, que ésta debe de pronunciarse por escrito. En ella, como lo señala el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe de cumplir con algunas formalidades, tales como indicar el número del expediente, eh, día y hora de pronunciamiento y el tribunal que la dicta. Seguidamente hablamos del tema de la motivación. En cuanto a la motivación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 216, todas las resoluciones deben motivarse, exceptuando, claro está, los decretos. Pero, ¿qué implica en este caso la motivación? Bueno, implica dar razones del juzgador para la toma de una decisión. A las partes, en este caso, le toca conocer las razones y pruebas que inclinaron o no al ánimo del magistrado, facilita con ello aceptar la decisión o proceder a una impugnación. Por otra parte, en cuanto al Tribunal Superior, proporciona los elementos necesarios para el análisis y control de la sentencia impugnada. Por consiguiente, el concepto o hablar de la motivación implica, ¿verdad?, por parte del juez, dar los argumentos necesarios con respecto a los argumentos planteados por las partes y las pruebas que éstas han sido proporcionadas oportunamente. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué no es motivación? Definitivamente motivación no es hacer una relación de los antecedentes del hecho, es decir, no es motivar las circunstancias que plantea el juez en la resolución, donde explica todos los momentos que se han seguido en un proceso judicial. Por ejemplo, el planteamiento de la demanda, el planteamiento de la contestación, las audiencias respectivas. ¿Qué otro aspecto no es motivación? Bien, la cita de disposiciones jurídicas. Es decir, que no es motivar, señalar que conforme a los artículos tales, tales y tales del Código Procesal Civil y Mercantil, del Código Civil, es que se habla del tema de la motivación. Tampoco es esa descripción de lo ocurrido en el proceso. Ahora, ¿qué implica la motivación en las resoluciones judiciales? Que la resolución haga expresa manifestación que la decisión adoptada responde a una concreta manera de entender qué hechos han quedado probados y cómo se interpreta la norma que se dice aplicable, con lo que se están dando bases suficientes para que la parte agravada conozca el porqué de la decisión y pueda, en su caso, recurrirla al Tribunal Superior Contralor y determinar, en este caso, la viabilidad fáctica y jurídica de lo decidido. Por consiguiente, la motivación implica ese argumento o conclusión al que llega el juez, siempre y cuando tome en cuenta todos los elementos aportados por las partes, la prueba que ha sido incorporada y tomando también en consideración la normativa aplicable al caso concreto.
En cuanto a los requisitos formales de la sentencia, estos se encuentran regulados en el artículo 217 y en ellos se mira la estructura lógica que debe de llevar la misma. Hablamos del encabezado, hablamos de los antecedentes del hecho, fundamentos de derecho, fallo o pronunciamiento. En cuanto al encabezado, implica indicar la denominación o el nombre del tribunal o juzgado que está emitiendo la decisión. También hay que indicar no solamente el nombre del juzgado, el domicilio, el día y hora de la realización de la resolución. Seguidamente tenemos que indicar las personas, es decir, las partes que se personaron el proceso, indicando en ella tanto las partes materiales, sus procuradores y, en dado caso, existan sociedades o otro tipo de... Luego tenemos los antecedentes del hecho, en las que debe de identificarse cuáles han sido los hechos alegados. Sobre este punto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando se recibe la demanda hay que tomar en cuenta ese examen liminar que hace el juez a efecto de que si existe alguna oscuridad en el planteamiento de los hechos, es importante hacer la prevención respectiva, dado que si no, se vería afectado al momento del pronunciamiento de la sentencia. En los hechos alegados hay que saber diferenciar los hechos que han sido no controvertidos y luego establecer cuáles son los hechos que sí son controvertidos. Hay que hacer una relación de la prueba que ha sido propuesta por las partes, luego cuál es la prueba que sí fue practicada, es decir, de la prueba propuesta, luego está la etapa de admisibilidad de la prueba y luego pues cuál fue la prueba que fue practicada, para al final establecer cuáles son los hechos que han sido probados y los que no se lograron probar. Seguidamente estamos con la fundamentación de derecho. Acá hablamos sobre el razonamiento de hechos probados y no probados, incluyendo la base legal. Esta parte de la fundamentación de derecho es donde requiere el tema de la motivación, requiere el tema de la concurrencia. Volvemos a resaltar que en estos razonamientos de los hechos probados y no probados debemos de tener en cuenta cuál es la conclusión a la que está llegando en este caso el tribunal o el juez en este caso. Es decir, que si se va a estimar una decisión, debe de plantearse de manera concreta cuál es la conclusión a la que ha llegado el juzgador y para ello tendrá que haber argumentado o justificado a través de las premisas respectivas dicha conclusión. Por ejemplo, si vamos a establecer la responsabilidad por un incumplimiento de contrato, debemos de haber tenido a la vista o haberse planteado como un medio de prueba el contrato mismo. También haberse probado en este caso, ¿verdad?, los motivos o las razones por las cuales se dio ese incumplimiento. Luego, ¿qué más? Hay que verificar si existe respaldo normativo y vigente, ¿verdad?, donde nos dé las facultades para poder estimar dicha pretensión, así también como la búsqueda de jurisprudencia y doctrina que nos venga a respaldar o confirmar la tesis que nosotros estamos disponiendo en la parte resolutiva. Finalmente tenemos el fallo o el pronunciamiento, es decir, la parte dispositiva de la sentencia. En ella se pueden establecer dos alternativas: la estimación de la pretensión o la desestimación de la pretensión. Aquí prácticamente se concentra el resultado de todo el planteamiento realizado por las partes, los argumentos planteados o la justificación que ha planteado en este caso el juez, a efecto de establecer de manera clara las pretensiones que fueron debatidas y resueltas. Es decir, que si se va a estimar un tema de responsabilidad, pues entonces deberá de estimarse esta pretensión en relación a las pruebas, a los argumentos que han sido planteados. Ojo, hay que tener mucho cuidado, dado que debe de ir
la parte dispositiva íntimamente relacionada con la fundamentación de derecho que ha hecho el tribunal. Debemos de reiterar, ¿verdad? Como parte de los requisitos formales, el tema de la motivación es un tema tan importante al momento de la sentencia. Esta motivación implica la manifestación del conjunto de razonamientos de hecho y de derecho que tiene el objeto de cumplir con la motivación. Se trata entonces de desarrollar el lógico camino que debe de llevar el razonamiento del jugador para llegar a una decisión sobre el fondo del problema jurídico planteado. Al respecto, les recomiendo que lean el documento que hemos incorporado en Sakai sobre la argumentación por el doctor Aguiló Regla. ¿Cómo el juez realiza razonamiento de hecho y de derecho? Primero, la existencia abstracta de la consecuencia jurídica pedida, que se realiza cuando el juzgador se cuestiona si la consecuencia jurídica que el actor pide está prevista en la normativa legal vigente, sin referencia a los hechos expuestos e independientemente si ha invocado correctamente el derecho, pues de llegarse a una conclusión negativa, se deberá de desestimar la pretensión. ¿Cómo el juez realiza el razonamiento? ¿Cómo lo motiva? De ser ciertos los hechos afirmados por el actor, debe de analizarse que reúnan los elementos esenciales. ¿Y cuáles son? Tanto de la calidad como de la condición de las partes, para que se pueda adaptar a las consecuencias jurídicas que ha determinado el legislador. Un ejemplo es lo señalado en el artículo 1553 del Código Civil, en entendido que la nulidad absoluta de una declaración de voluntad o contrato la puede pedir cualquier interesado, eso sí, excepto el que ha ejecutado o celebrado el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida. Tercero, examen de los hechos. Aquí ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aquí es más específico los hechos no controvertidos, es decir, aquellos hechos que no requieren prueba. Los hechos que han sido afirmados por una de las partes han sido afirmados por la otra, así como los hechos que no necesitan prueba, para el caso los hechos notorios. Pero también están los hechos controvertidos que sí necesitan prueba. Y de ello hay tres aspectos. La primera, la interpretación de los medios de prueba, determinar el resultado de cada prueba practicada sin atender aún el valor probatorio. La valoración de prueba atribuida a cada medio de prueba del valor que le corresponde legalmente. Y tercero, la aplicación de las disposiciones legales que facultan al juzgador para tener por reconocido un hecho no negado categóricamente por la parte que tiene la carga pronunciarse al respecto. Y cuarto, establecido cuáles son los hechos que se estiman existentes o probados, se procede a determinar el derecho aplicable a estos hechos, o sea, la subsunción, que es la ubicación del caso concreto en el supuesto general y abstracto de la normativa vigente. Esta aplicación de la norma a los hechos es compleja. Antes se partía del ejercicio de los silogismos, para premisa mayor, la norma abstracta, luego la premisa menor, los hechos develados en el proceso, y luego se hacía el tema de la conclusión. Pero hay que agregar lo siguiente. En la actualidad debe concretar el caso y permita comprobarlo con el universo de las normas positivas vigentes de posible aplicación, hasta escoger la que se ajuste mejor al caso. Debe explicar el por qué escogió una norma y no otra. Es por medio de textos normativos, doctrina y jurisprudencia. Bueno, amigos, hemos terminado este tema. Les invito a que se ingresen a Sakai para que vean las indicaciones al respecto. Pasen muy buen día.